Ya. Ok. Ya, chicos, ahora sí. Bien. Aquí ya habíamos estado mencionando acerca del origen de los medicamentos, para qué sirven, ¿no? Entonces, ahí están viendo ustedes. Cuando hablamos de prevención, nosotros utilizamos las vacunas, ¿verdad? Para diagnóstico, por ejemplo, si te van a sacar un examen especializado a nivel de arterias, una arteriografía, etcétera, se hace con sustancia de contraste. ¿Ahora sí me escuchan, chicos? Sí, Miss. Ya. Cuando se trata de Sí, licenciada, sí. ya joven, un tratamiento para curar, controlar una infección, lo hacemos con los antibióticos, ¿no? En el caso de enfermedades crónicas, por ejemplo, un paciente hipertenso, en este caso se le utiliza el Capotén, ¿no? Que es un antihipertensivo. Si es un paciente diabético, se usan los antidiabéticos, ¿no? Tipo metformina, etcétera. Entonces, este tipo de medicamentos se va a usar, por ejemplo, cuando se trata de suplir, ¿no? Componentes que nos pueden disminuir en su función en nuestro cuerpo, por ejemplo, hormonas, ¿no? No las administran también las hormonas. Por ejemplo, el paciente hipertiroideo, en el caso del hipotiroideo, se le colocan las hormonas que le faltan. Se dan cuenta a través de pastillitas, de tratamientos. Entonces, en el caso de aliviar síntomas, por ejemplo, como dolores, tipo cólicos, la aspirina, ¿no? Nos ayuda muchísimo. Y en el caso de pacientes que están con fiebre, por ejemplo, les brindamos nosotros los antipiréticos tipo Panadol, paracetamol. Bien, los medicamentos tienen un origen, ¿no? Aquí vamos a ver que la terapéutica farmacológica actual emplea productos y tecnologías de introducción relativamente reciente. Van cambiando con los años, todo eso van cambiando, van descubriendo nuevas cosas, ¿no? Pero ojo, antes de sacar un medicamento a la venta, lógicamente al mercado, se han hecho años de investigación y muchas prácticas en animales generalmente, y cuando ya se acepta, ya se empieza a trabajar con los humanos, ¿ok? Entonces, a comienzos del siglo XV y aún del siglo XX, ¿no? La mayoría de los medicamentos eran remedios de origen natural, de estructura química y naturaleza desconocida. Eso lo sabemos, porque ya lo habíamos mencionado de que los medicamentos, muchos de ellos tienen origen en la naturaleza. En el siglo XX, el siglo pasado, se desencadenaron dos guerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda. La Primera Guerra Mundial fue del año 1914 al 18, es parte de la historia, ¿verdad? Y en aquella época todavía no había antibióticos. Es decir, las personas que estaban en los campos de batalla morían irremediablemente con las infecciones causadas por las heridas que ellos tenían, ¿no? En la guerra. En el año 1924, siglo XX, el doctor Alexander Fleming descubrió la penicilina. Eso lo sabemos por historia. Y que hasta ahora, siendo el siglo XXI, es el descubrimiento el más maravilloso de la humanidad. Hasta ahora, ¿ya? Eso ocurrió en el año 1924 y de forma casual. Entonces, descubrió, por ejemplo, que en su laboratorio había dejado un pedazo de pan y el pan se había descubierto de un hongo verde, ¿ya? Y cuando se han hecho los estudios, realmente se descubrió que ese hongo, ¿no? Este hongo, el Penicillium notatum, ¿ya? Es el que dio origen a este medicamento maravilloso, a este antibiótico, que es la penicilina, ¿ok? Entonces, en el año 1924. Ahora, pasó el tiempo, ocurrió una nueva guerra en el año 1939 al 1945, que es el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, y entonces ya en ese momento, ya la penicilina ya se estaba trabajando, ya se estaba distribuyendo, y se podían salvar muchas vidas en los campos de batalla y todo, ¿no? Entonces,
Ya con el descubrimiento, con este maravilloso descubrimiento de la penicilina, se ha logrado y se sigue logrando controlar infecciones y salvando miles de millones de vidas en el mundo. ¿Okay? Entonces eso no lo olvidemos. ¿Ya? Alexander Fleming es nuestro salvador. Ahí, por ejemplo, ustedes están viendo que en el primer tercio del siglo XX se introdujeron en la terapéutica barbitúricos, arsenicales, la insulina, ¿no? Que es una hormona para controlar la diabetes. Y en los años 40 se comenzó la introducción masiva de otros fármacos que lógicamente, como les explico, entre ellos también está la penicilina, ¿no? Y se abrieron lógicamente nuevas posibilidades a tratamientos para cuadros agudos y de enfermedades crónicas. Desde ese momento el número de nuevos medicamentos para uso terapéutico aumenta de manera espectacular. Hoy en día se cuenta con miles de ellos. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que cada año que pasa, las investigaciones están allí constantemente. Ahora ocurrió esta pandemia en este siglo XXI y el hombre inmediatamente ha estado trabajando en lo que es la vacuna, ¿no? Y al menos hasta ahora está dando buenos resultados. Bien, entonces vamos a ver que la rápida introducción de miles de nuevas moléculas en la terapéutica farmacéutica coincidió con otro, ¿no? Aumento, por ejemplo, de la demanda creciente de servicios sanitarios. Esto significa de la atención, ¿no? De los profesionales de salud, ¿ya? A nivel de clínicas, hospitales, etcétera, ¿no? Y, bueno, lógicamente ha habido el incremento del consumo de estos productos. Ahí ustedes están viendo esas estadísticas en barras, ¿no? Bien, entonces, esto ha sido consecuencia, ¿no? Del desarrollo económico que se ha ido viendo en el mundo, la puesta en funcionamiento de sistemas de seguridad sociales en el mundo, la presión también de los fabricantes, ¿no? De las empresas que elaboran estos productos, etcétera. Entonces, las cosas han ido mejorando. Este incremento de consumo, muchas veces lo vamos a visualizar que no ha sido uniforme en todo el mundo, definitivamente. Ustedes están viendo en esa estadística, mira aquí, por ejemplo, en este cuadro aquí, el azul indica países europeos, ¿verdad? Ya Europa Occidental, Norteamérica, bueno, sabemos nosotros que esos países son países desarrollados y que ellos tienen un mejor servicio de salud, ¿verdad? Un mejor sistema de salud. Y nosotros nos encontramos en este grupo, en el rojito que lo están viendo, que somos el resto del mundo, o sea que ha sido desigual ese consumo, ¿ya? Aquí vamos a ver también que en el año 90, 1990, siglo XX, el gasto farmacéutico mundial fue de 174.000 a 186.000 millones de dólares. Imagínense cuánto dinero. Un 66% se consumieron en Norteamérica y Europa Occidental, como lo están viendo ustedes. Y un 34% se consumieron en el resto del mundo. ¿Se dan cuenta, chicos? Y en ese grupo estamos nosotros, o sea, muy poquito, ¿no? Bien, estas cifras también ponen de manifiesto las tremendas desigualdades entre los países ricos y los países pobres, definitivamente, ¿no? Países que tienen más recursos, tienen más oportunidades de estos servicios. Estas desigualdades han tenido han tendido, o sea, tienen tendencia a que han ido profundizándose en los últimos años. Aquí, por ejemplo, en el año 1976, siglo XX, el 27% de la población consume el 76% de gasto farmacéutico. En el año 1985, el 25% de la población consume el 79% del gasto farmacéutico, o sea, en aumento. Una parte importante de la población mundial, o sea, la que vive en los países menos desarrollados, no tiene acceso a los medicamentos que necesita. Por ejemplo, nuestro país, ¿no? Como yo les había conversado, nuestro país es un país multicultural y aquí tenemos también muchas, nuestra cultura de la utilización adecuada de los medios naturales. Entonces también mucha gente aquí en nuestro país es muy conservadora. En nuestra selva, en nuestra sierra, en nuestra selva tenemos personas que nunca han ido a una farmacia y se han mantenido muy bien con la acción de sus hierbitas, ¿no? Y medios naturales. Entonces, por eso también, ¿no? O sea, esa es ya parte cultural, ¿no? Sobre todo la que vive en el medio rural, como estamos diciendo, ¿ves? Medios naturales, todo eso. Y en los países subdesarrollados a menudo no se disponen de los fármacos más necesarios, solamente hay lo más
importante. En este caso vamos a hablar de los antibióticos, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es raro encontrar medicamentos de utilidad terapéutica donde traen combinaciones. A veces sucede eso. Pero hoy en día la DGNI, que es la Dirección General, ¿no?, de Medicamentos acá en Perú, está llevando un control muy estricto de los medicamentos, ¿ok? En el año 1991 se malgastaban anualmente $1.000 millones, por ejemplo, en antidiarreicos, antitusígenos, anticatarrales de eficacia no demostrada. Ahora, por ejemplo, si tu niño empieza con diarrea, tú tienes que observar el origen de la diarrea, ¿no? De repente el niño se llevó algo contaminado a la boca, ha habido un alimento en mal estado, etcétera, etcétera, la manito sucia, algo pasó, ¿no? Entonces, primeramente, lo primero que hacemos nosotros, el primer nivel, hidratar al niño, ¿verdad? Ir controlando la frecuencia de las diarreas, pero si ya empieza a complicar, lógicamente, nosotros acudimos a un médico, a centro de salud. Entonces, porque muchas veces las diarreas son virales y para los virus no hay tratamiento, eso lo sabemos. Entonces, si una diarrea es bacteriana, que ya se está manifestando con fiebres y cosas más complicadas, lógicamente ya dice que tienes que empezar con la antibiótico-terapia para de esa manera cortar la infección. Bien, también se ha visto que para el tratamiento de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias, ¿no?, cuadros que son causa del 7,5 millones de fallecimientos infantiles anuales en otros países. Por ejemplo, cuando hablamos de los niños pequeñitos, sobre todo en ellos, ¿no?, cualquier cuadro diarreico o de fiebres, etcétera, definitivamente que los padres nos preocupamos mucho por nuestros hijos. Inmediatamente acudimos a los centros de salud. Bueno, al mismo tiempo, en países más ricos y en ciertos segmentos de la población de los países pobres, se asiste a una verdadera epidemia de todo tipo de enfermedades inducidas por fármacos. También a veces el consumir o automedicarse definitivamente está demostrado que produce problemas también, ¿no? Como consecuencia del uso excesivo también de tratamientos que a menudo, muchas veces son innecesarios. Por ejemplo, si es un proceso viral, el antibiótico no te hace nada, ¿me entienden, jóvenes? A eso me refiero. Si el proceso es viral, los virus tienen un proceso, ¿ya? Ahora, pero si este virus ya va complicando la situación y produce una infección, definitivamente que ahí entra a tallar los antibióticos. Por eso está demostrado, cuando ya se complica el asunto, aquí, entonces aquí ya se empieza con la antibiótico-terapia. Bien, la contribución de los medicamentos a la salud. ¿Qué contribución ha traído esto, no? Beneficio, cuando por ejemplo están viendo lo de la penicilina, sus efectos se percibieron inmediatamente, pero no todos los medicamentos o modalidades de tratamiento tienen efectos terapéuticos tan obvios. Lógico, es lo que les quiero decir. Por ejemplo, si uno de ustedes nunca ha recibido una terapia con penicilina, ¿ya?, y necesita, ahorita que se enfermó, pongámonos, la penicilina al toque le va a controlar a ese cuerpo que está virgen de medicamentos, digámoslo de esa forma, que nunca ha recibido una terapia con antibióticos, especialmente la penicilina, su cuerpo va a reaccionar muy bien. Pero si otra persona que ha estado automedicándose con antibióticos, definitivamente que así le colocan la penicilina, definitivamente que va a demorar un poco más el proceso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los antibióticos están haciendo resistencia. Las bacterias están haciendo resistencia a estos químicos, ¿me entienden? Entonces, por eso es que se indica y que nosotros adquiramos esa cultura de no automedicarnos, porque las bacterias nos están ganando las batallas, ¿ya? Porque se están haciendo muy resistentes a los antibióticos, ¿ok? Por ejemplo, no siempre existe una correlación entre mayor sobrevivencia y mejor calidad de vida y la preferencia de los pacientes entre una y otra, ¿no? Pues, variables. Por ejemplo, tres términos que se confunden a menudo, pero que expresan conceptos a la vez diferentes y complementarios tenemos. Eficacia. Es el grado de que una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio originen un resultado beneficioso en condiciones ideales. Se basa en los resultados de un ensayo controlado y que tiene una distribución aleatoria. Efectividad. Este viene a ser el grado de una determinada intervención, procedimiento, régimen de servicio puesto en práctica y lógicamente que logran
por ejemplo, que se pretende conseguir para una población determinada. La efectividad de un fármaco depende de su eficacia, ¿no? Sino también de la habilidad diagnóstica del prescriptor. ¿Quién es el prescriptor? El médico tratante, ¿no? También de las condiciones farmacéuticas del producto cuando está en el mercado y el conjunto de factores que reúne y como la información dada por el médico en el momento de prescribir este producto. ¿Ya? Bien. Ahí está. La eficacia y efectividad no dan una idea del esfuerzo realizado para obtener el resultado deseado muchas veces. ¿Ya? Ahí está. La contribución de los medicamentos a la salud. Por eso se define la eficiencia con los efectos o resultados alcanzados en relación con el esfuerzo empleado en términos monetarios de recursos y de tiempo, ¿no? También como el grado en que los recursos empleados para procurar una determinada intervención, procedimiento, régimen o servicio de eficacia y efectividad conocida son mínimos, ¿no? Como por ejemplo tenemos a través de la economía que tengamos las personas. A ver, vemos otro punto, los efectos indeseados también, porque los medicamentos, así como son buenos para un tratamiento, también tienen efectos adversos o indeseados, ¿ya? Entonces, no es, digamos, 100% perfectos, ¿no? De repente, tal vez en algún momento llegue a llegarse a eso, ¿no? Pero entre los años 30 y 40, mire, vamos a hablar cuando la introducción de las sulfamidas y de la penicilina marca el inicio de la terapéutica farmacológica moderna. Imagínense, ya pasó ya ese es el siglo pasado, ¿no? Ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos pudieran producir reacciones adversas, ¿ya? La sulfanilamida, la talidomida, el dietilestilbestrol, que son hormonas, y bueno, aquí están viendo ustedes, esos niños, lo están viendo ustedes, niños sin bracitos, en otros casos sin piernas. Esto ocurrió en los años 60, ¿ya? Esto ocurrió por efectos de la talidomida. No se sabía que la talidomida podía causar este problema, estos efectos en el feto, ¿no? En el feto que estaba formándose. ¿Por qué? Porque las madres, eso ocurrió en los años 60. Las madres, por los problemas que se presentan muchas veces, esos malestares que se presentan durante la gestación, a veces el médico dice, tome agüita, tome esto, un tecito, un amicito, pero ahora ya te prohíbe lógicamente tomar medicamentos. En aquella época la panacea era la talidomida, pero no se conocía los efectos adversos que podía producir en el embrión. Y cuando yo estoy hablando de la etapa embrionaria, estoy hablando de la formación del futuro niño, del futuro feto, ¿me entienden? Entonces, definitivamente, cuando se está en formación, los primeros 3 meses o el primer trimestre, no es recomendable tomar ningún medicamento, porque en el caso de la talidomida era un producto teratogénico, o sea que tenía efectos a nivel de la formación de este futuro niño. Bien, entonces, a pesar de lo que dio lugar a una nueva percepción de los riesgos de los medicamentos y a la modificación de algunas legislaciones nacionales. Bien, todo ha ido cambiando, ¿no? La tragedia de la talidomida no tuvo efectos inmediatos. Eso fue cargándose, ¿no? A través del tiempo se fueron viendo los resultados. En los años 60, la percepción social de los medicamentos todavía era la píldora de la felicidad, ¿no? El caso del dietilestilbestrol. Son hormonas. Entre 60 y 69 se identificaron 8 casos, miren, de un tipo de cáncer de vagina, que venía a ser un adenocarcinoma de células claras, que es en un hospital de Boston. Ya empezaron ahí la aparición de casos de esta enfermedad, hasta entonces prácticamente desconocida, llamó la atención, ¿a qué se debía, no? Bien, entonces de las 8 historias clínicas de las madres de estas pacientes, ¿ya? En 7 de ellas constaba que habían tomado el dietilestilbestrol, ¿no? Que es una hormona, ¿ya? Un derivado estrogénico, o estrógeno sintético, usado para la prevención del aborto durante el embarazo. O sea, en aquellas mujeres que tenían problemas de aborto espontáneo, ¿entienden? O sea, cuando su propio cuerpo elimina el feto, ¿no? Entonces, le daban este estrógeno sintético, pero no sé, a los años se ha visto los resultados de que las madres, o sea, las hijas de estas señoras, presentaron este tipo de cáncer, ¿ok? En comparación con ninguna, dice, del grupo de 32 mujeres que habían dado a luz en el mismo centro y en la misma época, pero que no habían consumido este producto.
¿Ves? Entonces, la eficacia de ese dietilestilbestrol para la prevención del aborto no había sido demostrada, según los estudios, que se ha descubierto que el uso de esta hormona durante el embarazo también puede dar lugar a una mayor a incidencia de anomalías, ¿no? De anomalías estructurales, o sea, de formación en los niños, ¿no? En el embrión, en el feto, ¿no? Bien. El costo. Aquí cuando se habla de costo, aquí ya se habla pues que a partir, ¿no? de el costo creciente, ¿no? Del capítulo de farmacia en el sistema de seguridad social comenzó a ser motivo de atención para las autoridades sanitarias. El hecho de que tú te enfermes y tú vayas a una farmacia a adquirir los medicamentos, ¿ya? De ahí nomás ya empieza todo este limita, ¿no? Porque en realidad todo vemos que hoy día enfermarse es un lujo, porque tú tienes que ir a adquirir los medicamentos y ves los costosísimos que están los precios, ¿no? Los elevados precios que tienen estos productos. Bien, la preocupación por el costo, la efectividad y los efectos indeseables definitivamente han cerrado el triángulo en el que se basa la evaluación del papel de estos medicamentos en la comunidad. ¿Ya? Entonces, en general, los responsables de la política farmacéutica y de los sistemas de seguridad social tienden a preferir las medidas administrativas sobre las educativas. Bien, el político necesita que los efectos de sus acciones se puedan constatar de manera inmediata, ¿no? O sea, los políticos, estos vienen a hacer ya también políticas de salud a nivel de los ministerios, en este caso de MINSA, en el caso de que ellos son los que corroboran, son los que mantienen todo esto en vigencia. Los estudios de utilización de medicamentos, para que vamos a ver que esto constituye un elemento con características especiales en el contexto de la medicina, ¿no? Por dos razones. Por ejemplo, vamos a ver medicamentos en su papel como parte de asistencia médica. Estos son utilizados como herramientas en casi todas las disciplinas médicas. Definitivamente, una herramienta de trabajo para el médico es los medicamentos, ¿no? Los fármacos. Si alguien llega con una infección o algún problema de salud, definitivamente le investiga con los exámenes de sangre, de laboratorio, etcétera, y llegan a un diagnóstico y ahí empieza el tratamiento. Los distintos niveles del sistema de atención de la salud, diferentes situaciones sanitarias, entonces todo eso se tiene presente, ¿no? Como resultado final de un proceso de diagnóstico, de decisiones, la decisión refleja lógicamente la actitud, la esperanza de un médico en relación con el curso de una enfermedad, ¿ya? Entonces, todo eso se tiene presente. Debido a que la prescripción es un compromiso entre dos partes, los medicamentos son un punto de contacto más directo entre la estructura sanitaria y los usuarios, o sea, los pacientes. Debido a que los medicamentos simbolizan el deseo y la capacidad de modificar el curso natural de la mayoría de las enfermedades. Ustedes, cuando llevaron epidemiología, se habló mucho de la historia natural de la enfermedad, ¿verdad, chicos? Es una parte bien interesante y yo les invito a que lo lean nuevamente para que ustedes se den cuenta de este punto. Toda enfermedad tiene su historia. ¿Y por qué cuando decimos historia? Porque desde que empieza un malestar en el cuerpo, en tu cuerpo, una febrícula, ese cansancio que te manda a dormir, un malestar en la garganta, depende de lo que tú estés sintiendo, ahí está empezando la historia de esa enfermedad, ¿no? Viendo a ver si es producida por un virus, de repente por una bacteria, etc. ¿Sí? Un patógeno, ¿no? Entonces, ahí empieza la historia de la enfermedad. Es natural, es un proceso natural. Estos pueden ser considerados como indicadores de resultados que se espera que obtengan las ciencias biomédicas sobre la enfermedad. ¿Sí? Ahí ven, por ejemplo, lo vemos como esperanza, ¿no? Bien, ahí, por ejemplo, los estudios de la utilización de los medicamentos es la manera que cómo los fármacos son utilizados en la práctica médica, ¿no? El uso adecuado que esto conlleva. Los medicamentos se han convertido en una pieza muy común de la práctica médica. Es como les digo, una herramienta de trabajo, ¿no? Para poder combatir las enfermedades y que el médico pueda controlarlas. Son los que más que cualquier otra medida médica, quizás la de las pruebas diagnósticas,
corren el riesgo de ser utilizados en condiciones no controladas, en consecuencia de manera incorrecta. O sea, puede ser mucho, poco, por razones injustificadas, como placebos, o también tal vez como sustitutos de un ataque real sobre problemas complejos y molestos. ¿Ya? Se ha formado un campo de presión alrededor de todos los medicamentos como herramienta terapéutica que ha tenido su origen en la industria farmacéutica. ¿Ok? Bien. Esta presión ha afectado a los responsables de la petición y a los usuarios. Miren, ¿eh? Esto ha causado en el sector farmacéutico que se encuentre en una disyuntiva permanente entre cubrir una necesidad sanitaria real, asegurar una expansión constante del mercado, y cuanto más se desarrollan productos muy potentes que modifican delicadas funciones fisiológicas y bioquímicas. Jóvenes, ustedes no saben en este momento que estamos conversando, las industrias farmacéuticas se llenan de plata. Hoy en día, con esto de la pandemia, los más ricos en el mundo, los que están enriquecidos son las industrias farmacéuticas. Definitivo, está demostrado. Entonces, y los más afectados somos nosotros, definitivamente. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener presente. Mayor es la importancia de sus posibilidades iatrogénicas, o sea, el mal uso adecuado de los medicamentos. A ver, yo les pregunto a ustedes, en esta pandemia, ¿cuántos de ustedes han ido, incluso para comprar las mascarillas nada más? ¿Cuántos de ustedes han pagado sobreprecio por algún producto químico? Yo creo que la gran mayoría nos ha pasado, porque desesperados íbamos a las farmacias a buscar. Queríamos sanar a nuestro ser querido o controlar el malestar que teníamos, ¿verdad? Sí, licenciada, hasta el paracetamol te lo vendían el doble del precio. Sí, joven, qué pena, ¿no? Qué pena, porque... ¿ven, chicos? La mascarilla que estaba, creo que cuesta, si no me equivoco, cuesta 50, te lo vendían a 2 soles, o 50. Cierto, sí, Se excedían. Sí, cierto. Entonces ya ustedes mismos lo han vivido, se dan cuenta, todos lo hemos vivido, jovencitos, todos. Entonces se dan cuenta, jóvenes, que las industrias farmacéuticas son multimillonarias. A nivel del mundo, ganan a diario, en cada segundo que estamos conversando, millones de millones de millones de millones de dólares. ¿Se dan cuenta? Y no la población, ¿sí? La población que no tenemos recursos, no les importa de nada. Definitivamente, su interés de ellos es el interés económico. ¿Ven? Entonces, ese es el asunto, jóvenes. Mayor es la importancia de sus posibilidades iatrogénicas también. Escúchenme, iatrogenias vienen a ser errores en el uso adecuado de estos productos químicos. Por eso un médico, el que te indique, el prescriptor médico, que es el médico tratante, debe ser una persona muy capacitada, muy idónea para indicarte un medicamento. ¿Ok? Porque en vez de causarte un bien, te puede causar un mal. Por eso se llama error médico iatrogenia, ¿no? Entonces, muchos buenos profesionales primero hacen una observación, un estudio completo a sus respectivos exámenes de laboratorio para poder ver de qué se trata. Por ejemplo, una paciente dice, me arde cuando micciono, cuando voy al baño a miccionar, me arden mis partes. Dicen, ya, ten mucho cuidado. Empieza con fiebrecita, entonces está pensando, tiene de repente una infección urinaria, ¿ok? Entonces, si tú empiezas a tomar un antibiótico de frente, graso error, eso no se hace. Se toma una muestra de la orina, definitivamente, o se hace un urocultivo, que es un estudio muy especial, tiene que ser con la orina estéril prácticamente, y ahí se ve, te hacen un urocultivo, ¿no? Un antibiograma, ¿para qué? O sea, ¿qué significa eso? Que esa orina que eliminó el paciente se estudia para ver qué tipo de bacteria está atacando al riñón. Entonces, generalmente, pues es la Escherichia coli, que es muy conocida, ¿no? Entonces el médico dice, no, es esto, dijo, ya, violes, ataquemos con este medicamento. Entonces se le indica intramuscular, etc. Entonces, ya atacan con toda seguridad la infección, la controlan, ¿ok? No hay que automedicarse porque a mi amiga le fue bien. Yo también lo tomo y ya me evito de pagar la consulta. No, señor, no cometan ese error, ¿ok? Cada ser humano es muy diferente del otro. Entonces, tengamos presente eso, no automedicarse, ¿ok? Para que cada uno de nosotros también vayamos adquiriendo esa cultura de prevención, ¿no? Del consumo de los medicamentos. No automedicarse. ¿Bien? Bien.
El objeto básico del estudio de uso de medicamentos es conocer su interacción, ¿no? En el proceso global de la atención de salud, definitivamente. Todo esto es definitivamente muy amplio y se da a través del adecuado uso de estos productos. ¿Cómo viene el nombre de los fármacos? Esto es bien interesante, ¿no? Porque de repente ustedes, cuando han ido a su centro de salud, encuentran el medicamento con un nombre, vamos a hablar de qué se trata esto, ¿ya? A ver, por ejemplo, nombre genérico, exclusivo, vamos a ver denominación de común y tercero. Cuando usted va a una farmacia les habrá ocurrido esto, ¿no? A todos nos ha ocurrido, definitivamente que eso es cuando alguien se enferma en casa. Vas y compras un antibiótico. No, yo quiero el genérico. Entonces te dice, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque el genérico generalmente es el más económico y es el que está a nuestro alcance. Pero no dicen, este es el de marca, te dicen. El de marca te cuesta 3, 5 veces más. Ellos te dicen, es mejor y no sé cuánto, ¿no? Pero por eso yo les digo, cuando se trata de medicamentos, aquí, digamos, lo importante es que nosotros no estemos automedicándonos con estos productos por cualquier cosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Me duele la cabeza, me tomo antibiótico, craso error, porque un dolor de cabeza lógicamente no va a ser controlado con antibióticos. Estoy exagerando, yo sé, pero hay que tener presente eso. Porque como les decía, un cuerpo que nunca ha recibido terapias y que le indica a un médico un antibiótico, definitivamente va a controlar inmediatamente la infección, porque ese cuerpo va a reaccionar adecuadamente. Pero si ese cuerpo, otro cuerpo, ha estado constantemente recibiendo antibióticos, muchas veces la bacteria que se está presentando está haciendo resistencia. Y lógicamente va a tener que ser un antibiótico más fuerte, con combinación con otros productos, y lógicamente en los costos van a ser más elevados. Y el control de la enfermedad va a ser también más largo. Entonces, cuando hablamos de la denominación común internacional, se refiere al nombre, ¿no? De la DCI, o sea, son siglas, ¿ya? Este es el nombre genérico exclusivo, asignado a casi todos los principios activos utilizados en los medicamentos de todo el mundo. Aquí el objetivo de una denominación común internacional es que los médicos, los farmacéuticos, los científicos encargados de la reglamentación farmacéutica y los pacientes puedan reconocerla y utilizarla en todo el planeta, ¿ok? Por eso existe un nombre genérico, un nombre químico, que en todas partes del mundo es el mismo. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico. Ese nombre se le conoce a la aspirina en la China, en la Cochinchina, en la India, en el África, en todas partes del planeta. A eso se refiere, ¿ok? ¿Ya? Entonces, ahora dice, no se debe dar lugar a confusión con denominaciones de uso común, en particular con nombres comerciales de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, su nombre comercial es la aspirina, ¿no es cierto? Pero el nombre químico es el ácido acetilsalicílico. ¿Y qué es este producto? Es un antitrombótico. ¿Y qué es un antitrombótico? Es un producto que va a ayudar a evitar que las personas se nos formen pequeños coágulos en la circulación sanguínea, ¿ok? Entonces, ese antitrombótico va a evitar que te pueda producir un infarto al miocardio, te puede morir, o un infarto al cerebro, que te puede dar un accidente cerebrovascular o alguna cosa así, ¿no? Entonces, o una isquemia cerebral, etcétera, por obstrucción de alguna ramita de las arterias, por un coágulo sanguíneo, ¿ok? Entonces la aspirina es preventiva en esos casos. También hay nombres de enfermedades para las que se han ido desarrollando estos medicamentos, ¿no? Por ejemplo, la DCI contiene una sílaba, una raíz común que alude a la familia farmacológica química a la que pertenece la sustancia. Por ejemplo, el final es micina, ¿no? Que alude a los antibióticos, ¿no? La penicilina, la legacilina, ¿no? Eso usted ya lo habrá visto cuando les han brindado terapias. Luego se agregan sílabas, letras o palabras separadas para diferenciar entre sustancias de la misma familia. Por ejemplo, canamicina, eritromicina, ¿se dan cuenta? Ambos son antibióticos, ¿no? Bien, por ejemplo, cada DCI debe ser única y diferenciada, tanto fonética como ortográficamente. Bien, entonces, desde el año 1950, la OMS estableció el programa de la DCI,
¿no? O sea, esto es lo que estamos conversando, la denominación común internacional. Y ha asignado unos 8.500 nombres, imagínense. En la actualidad se utilizan activamente unos 4.000 DCI, ¿se dan cuenta, chicos? En todo el planeta. Y cada año se suman entre 120 y 150 nuevas DCI cada año. Imagínense cómo la industria farmacéutica está constantemente creando, trabajando, estudiando, investigando sobre esto, ¿no? Bien, también se tiene que hablar de la seguridad, de esta seguridad de estos productos, mediante la asignación de un nombre internacional exclusivo a cada medicamento. ¿Sí? Asegurar que la receta extendida en el extranjero corresponda a lo que el médico ha prescrito. ¿Ya? Ya, Alca, ese audio, por favor. Las marcas pueden expirar o cambiar también, pero la DCI debe permanecer mientras exista la sustancia. ¿Sí? Esto quiere decir algunas sustancias, por ejemplo, como la aspirina, la morfina. Esta de aquí dice, no tienen DCI porque estos nombres ya se utilizaban ampliamente cuando se introdujo el sistema. Eran nombres bien establecidos, ¿no? Bien. Las marcas y los nombres comerciales, aquí vamos a hablar de esto. Esto debe ser completamente diferente de sus respectivas DCI, así como las DC, por ejemplo, podría, el caso contrario, ¿no? Podría inducir a veces a confusión, suponer un grave riesgo para la seguridad del paciente. Por eso, cuando un médico te indica un producto químico, un antibiótico, lo que sea, él te aclara, te explica, te tiene que decir paso a paso la forma como tú lo debes administrar, en el caso tú como profesional, o que se lo vas a administrar a tu paciente, o de repente es para ti mismo que tú estás enfermo, ¿no? Entonces, la forma y todo cómo se debe administrar, en qué horario y todo esto. Bien, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que es la entidad internacional, mundial, que nos guía en todo esto, en la que brinda todas las informaciones sobre los medicamentos, sobre las enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? La medida de bioseguridad. Es la encargada de todo esto, ¿no? Ellos nos dicen que el uso de las DCI, ¿ya? En todas las etiquetas de los productos farmacéuticos y en las recetas médicas, ¿ok? Son códigos, ¿no es cierto? La OMS también colabora estrechamente con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿ya? O sea, ¿qué quiere decir eso, jovencito? Pongamos que de repente un peruano ahorita descubre un medicamento o el efecto de un producto y él lo puede patentar, ¿me entienden? Pero ¿qué significa patentar un producto? Patentarlo significa que esta persona va a recibir un dinero por la venta de su producto, ¿ok? ¿Ya? Entonces, cada vez que se venda su producto, definitivamente esto va a hacer que el producto sea más caro, ¿ok? Entonces, de eso se trata. Pero imagínense, Alexander Fleming nunca patentó la penicilina. Todos supieron que él la descubrió, que él fue el hombre, el sabio que descubrió la maravilla del mundo, digamos, porque hasta ahora es el mejor descubrimiento de la humanidad. Causa y sigue produciendo muchos beneficios a nosotros, a la humanidad. Entonces, él nunca patentó porque él quería que la penicilina llegue a todas las personas que lo necesitaban, que no lleguen en precios efectivos, ¿ya? Pero otros sí patentan sus productos porque de esa manera ellos aseguran un bienestar económico, pero no les importa lo demás. ¿Sí? Así es. Bien, también se habla de la propiedad intelectual, como les estaba explicando, las autoridades nacionales de las marcas, organismos de reglamentación farmacéutica, todo eso, imagínense cuánta cosa hay detrás de un medicamento, las investigaciones también que se están haciendo a nivel de estos estudios, ¿no? De productos farmacéuticos para velar por la mayoría de los principios activos de estos productos. En todo el planeta, ¿ven? ¿Ya? Ahí está, un nombre comercial, ¿no? Ahí los productos tienen un nombre comercial, la concentración del principio activo y el nombre genérico, ¿ven? Entonces, todo esto son los componentes en un medicamento. Ustedes vayan a su botiquín y agarren una cajita, por ejemplo, de paracetamol, que siempre en casa no falta porque no tenemos niños, siempre hay jaladito para las fiebres, etcétera, ¿no? Ustedes ahí van a ver los nombres, todo del medicamento. Entonces,
Ahí van a ver todo eso, nombre genérico, todo esto, ¿no? Bien. Aquí el nombre de los fármacos, el proceso de la nomenclatura de los medicamentos. Un fármaco nace en un laboratorio de síntesis química, definitivamente, para estudios, y desde que sufre un largo camino, aproximadamente 10 años de investigaciones, durante el cual muchos de ellos van desapareciendo, o a veces son muy tóxicos y lógicamente no se llegan a la venta, ¿no? Hasta llegarlo a comercializar, porque como les digo, primero los estudios empiezan en laboratorios con animalitos, ¿no? Con ratones, con conejillos de India, y después cuando ya se llegó al efecto deseado de esa investigación, se empieza a trabajar con las personas. Cada una de las diversas etapas, su nombre va cambiando. Cuando llega a estar disponible para su uso, nos encontramos con los siguientes nombres. Por ejemplo, en el punto A, el nombre químico, que describe la estructura molecular de forma precisa y compleja, ¿no? Eso es el nombre químico, ¿ves? 7-cloro, 1,3 dihidro, 1-metil, 5-fenil, en fin, mire, 4 benzodiazepín y 2 ONA. Mire, ese es el nombre químico, o sea, los componentes que tiene ese producto. El código, o sea, el nombre en código, es el que recibe del fabricante durante su investigación y que permite una mayor facilidad de manejo, ¿no? Por ejemplo, este mismo producto que hemos mencionado es RCH085 a nivel del mundo. El nombre genérico. Si el nuevo fármaco parece prometedor, el laboratorio que lo descubre se dirige a la OMS para buscar un nombre en la DCI. Ningún otro fabricante puede patentarlo. ¿Se dan cuenta, chicos? En el ejemplo anterior, el nombre genérico del fármaco es el diazepam, en vez que también en la letra A, ¿no? O sea, se acude a la OMS, lógicamente, que se encargan de regularizar todo eso. La OMS ha señalado recomendaciones para los nombres de los fármacos, su identificación dentro de las familias farmacológicas. Por ejemplo, azepam, vienen a ser las benzodiazepinas. Buzona, analgésicos. Olol, son beta bloqueantes, que esos actúan a nivel cardíaco, ¿no? A nivel coronario, para problemas cardíacos. Caína, son para los anestésicos locales, por ejemplo, la novocaína, la silocaína, cuando te van a hacer una sutura, si tienes una herida, ¿no? Para coserte, suturarte, te colocan tus anestésicos locales. Pirina, petidina, o sea, ranitidina, son antagonistas del ácido clorhídrico, ¿no? Por ejemplo. Nombre comercial, ese es el nombre asignado para cada una de las especialidades farmacéuticas que contiene el fármaco en cada uno de los países que se comercializa. Ahí, por ejemplo, si el fármaco, ¿no? O sea, según el origen, la forma de presentación y todo eso, el nombre comercial, por diversas empresas, por ejemplo, si tenemos el nombre comercial, ¿no? Aquí vemos que el Clamoxil, el Ardinia, el Repen, el Upen, eso, ¿no? O sea, vamos a ver también la clasificación de los medicamentos, por ejemplo, estos pueden ser clasificados de diversas formas, atendiendo a su estructura química, a sus indicaciones o a sus acciones farmacológicas, ¿no? Que van a cumplir productos. La clasificación anatómico-químico terapéutica, ¿no? Por ejemplo, el objetivo consiste en crear el nombre único o una denominación común internacional. Es la clasificación más utilizada a nivel internacional, lo que ya hemos explicado, y esta se divide en 14 grupos atendiendo al órgano o sistema en el que ejercen su acción principal. Por ejemplo, grupo A es un grupo que actúa a nivel del aparato digestivo y de metabolismo. El grupo B, sangre y órganos hematopoyéticos. El grupo C, a nivel cardiovascular. D, dermatología. El G, aparato genitourinario. El grupo H, hormonas. J, antiinfecciosos por vía general. La L, terapia antineoplástica, o sea, esos tratamientos quimioterápicos. La M, al aparato musculoesquelético, ¿no? Para problemas de músculos y huesos. La N, al sistema nervioso central. ¿Se dan cuenta, chicos? El grupo de la P, por ejemplo, parasitología, ¿no? Para enfermedades parasitarias. La R, para aparatos respiratorios, ¿no? Órganos y sistemas de aparatos respiratorios. La S, para órganos de los sentidos, ¿no? La visión, el olfato, el oído, etcétera, ¿no?
Y la B, varios, o sea que abarca otro grupo. Bien, ahí van a ver ustedes que cada uno de estos grupos está dividido en según subgrupos, ¿no? Que es un segundo nivel, a lo que le corresponden los dígitos 1, 2 o 3. Después se siguen subdividiendo hasta el quinto nivel que corresponde al principio activo. O sea, este ya es todo el mundo de la farmacéutica, ¿no? Cada nivel o categoría se distingue mediante una letra y un número y una serie de letras, y lo que son vienen a ser los códigos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene presente con estos productos. ¿Mm? Ahí está. Primer nivel, anatómico. Aquí indica el grupo principal en zonas anatómicas, órganos y sistemas en el que actúa este fármaco. Consiste en una letra, por ejemplo, de 14 grupos principales, 14 grupos en total, ¿no? El segundo grupo, subgrupo terapéutico. Tenemos el segundo nivel del código, indica el grupo terapéutico principal y consiste de 2 dígitos, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos a ver el tercer nivel, también ahí van a ver ustedes otro subgrupo terapéutico o farmacológico. Este tercer nivel del código indica el subgrupo terapéutico y consiste de una letra, por ejemplo, CO3C, que te va a dar en el caso de los diuréticos, ¿no? De textual, o sea, de amplio espectro. Por ejemplo, ahí vamos, ahí están viendo ustedes, ahí está este cuadro acá abajo, miren, observen ustedes, ¿ven? Ahí está. El primer nivel, tracto alimentario y metabolismo, fármacos usados en las diabetes, segundo nivel, en el tercer nivel, fármacos hipoglucemiantes orales, que viene a ser un subgrupo, ¿no? A nivel de, por ejemplo, hipoglucemiante significa que son medicamentos que van a ayudar a controlar las glicemias elevadas en los pacientes diabéticos. Ahí arriba van a ver el cuarto nivel, subgrupo terapéutico, ¿ven? El cuarto nivel indica el subgrupo químico, terapéutico, farmacológico, y esto consiste de una letra, ¿no? Ahí ven, miren, CO3CA, las sulfonamidas. Y así por el estilo, cuarto nivel, hay también las biguadinas, ¿ven? Que son el grupo de los medicamentos tipo metformina, tipo glucemiantes, ¿ya? Bien. Desde el punto de vista de presentación y dispensación, las formas magistrales, por ejemplo. Ahí van a ver ustedes estas que son las fórmulas magistrales. Son preparados por el farmacéutico, ¿ya? El químico farmacéutico, él se encarga de esto, ¿ya? Las formas magistrales, a ver. Esta se hace bajo receta del médico, la cual debe especificar los fármacos, componentes, la dosis, las formas farmacéuticas, y vamos a ver también las especialidades farmacéuticas. Ahí los medicamentos, estos son preparados por la industria farmacéutica para expender con el nombre de patente registrado ante las autoridades sanitarias de un país. Son los más utilizados, y vamos a ver los genéricos, ¿no? ¿Qué es esto? Son medicamentos elaborados también por la industria farmacéutica, no se comercializan con el nombre patentado, se comercializa con el nombre internacional del principio activo, o sea, la denominación común internacional, la que hemos estado conversando hace un rato, ¿no? Entonces, por ejemplo, la penicilina, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista de su forma de acción, o sea, de cómo actúa este producto, ¿no? A ver, vamos a ver fármacos de acción local, los que actúan en el sitio de aplicación. Por ejemplo, te golpeaste y te aplicas una pomadita, ¿no? En la piel, se te formó un hematoma, te colocas una cremita antitrombótica que va a ayudar a disolver el coagulito, el trombo, o sea, el hematoma que te formó por el golpe. Eso que te pone morado es sangre ahí. Entonces eso te va a ayudar a reabsorber esa sangrecita, ¿no? No hay penetración en la circulación, a esta variante se denomina tópica porque se ejerce sobre la piel y las mucosas, ¿ya? O sea, externamente. Fármacos de acción generada o sistémica. Esas, por ejemplo, son aquellas que actúan en todo, sistémica es todo tu cuerpo, o sea, a través de la sangre, ¿no? Esta puede entrar por la vía oral, al sistema porta, al hígado, ¿se acuerda cuando hablábamos del hígado? O también por otra vía, que puede ser la vía
parenteral por la vía, por ejemplo, endovenosa, ¿no? ¿Ya? A ver, hay penetración en la circulación, representan el grupo más numeroso e importante porque se atacan más rápido o se controlan las infecciones a través de este tipo de productos. Fármacos de acción remota, por ejemplo, también tenemos esto de aquí, aquellos, por ejemplo, que se administran en un sitio determinado y producen una acción lejana. Se ejerce sobre un órgano que no está en contacto con la droga o que tiene afinidad por ella y como consecuencia de la acción misma sobre estas estructuras cuya modificación funcional acarrea muchos cambios en función del primero debido a las relaciones nerviosas humorales que los unen, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, vamos a ver una irritación de la piel, ¿no? Producida por un fármaco. Puede provocar aceleración de la frecuencia cardíaca por vía refleja. ¿Se dan cuenta? Al colocar el producto. Hay gente que es muy sensible. Por eso siempre es bueno conocer todo esto cuando tú vas a aplicar un medicamento, ¿no? La acción de este producto en una persona, ¿no? Porque, como les digo, todas las personas no somos iguales y no todas reaccionamos igual. Entonces, la clasificación de los medicamentos para su venta o expendio, ¿no? Vamos a ver medicamentos de venta con presentación de receta médica, ¿ya? Hoy en día, por ejemplo, cuando se trata de antibióticos, ¿ya? Todo tiene que ser con receta médica. Bajo diferentes modalidades, según los procedimientos en los países, la receta oficial, ¿no? Receta archivada de utilización por los especialistas a nivel de hospitales o niveles de atención de salud, ¿ya? Por ejemplo, requieren de orden médica escrita. La receta solo puede emitirla, por ejemplo, un médico, un dentista, un veterinario autorizado o bajo la orden de esos profesionales, ¿ok? La receta es un documento legal que contiene la instrucción para el farmacéutico, o sea, la persona donde tú vas a ir a pedir ese producto, quien está autorizada a distribuir medicamentos con prescripción indicada por el profesional. En esta categoría deben incluirse también, requieren, por ejemplo, una decisión de un profesional prescriptor, que es el médico, ¿no? Como parte de un acto médico, para el empleo, tratamiento de enfermedades que precisan supervisión médica continua, utilización de medicamentos para lo que existen suficientes evidencias de problemas de seguridad durante su uso normal y que sean posibles de adicción. ¿Se dan cuenta? Porque hay ciertos productos que son adictivos. ¿Ya? Hay analgésicos muy conocidos, como la oxicodona, por ejemplo, es un producto que calma el dolor cuando es, por ejemplo, una fractura que duele muchísimo. El paciente se hace adicto a este producto, por eso es muy controlado, ¿ok? Y que posean en su formulación nuevos ingredientes activos y que por lo tanto no se tengan evidencias completas sobre su eficacia e inocuidad, ¿ok? Por eso todos los medicamentos que se expenden definitivamente se sabe de su acción, sus reacciones adversas, se conoce todo de ello, por eso que los médicos lo indican con mucho cuidado y mucha responsabilidad. Cada persona es un mundo diferente. No todos somos iguales. No todos reaccionamos igual. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los medicamentos de venta libre, esos son sin receta. Definitivamente tenemos ciertos medicamentos que sí nos permiten que no nos pidan receta. Por ejemplo, cuando yo voy a la farmacia a comprar un ibuprofeno, ¿no? O un paracetamol, o por decirte, una aspirina, etc. Panadol. Está tu Panadol, ¿se dan cuenta? Porque está con fiebrecita o dolor de cabeza, algún malestar. No necesitas ahí una receta médica, ¿ok? Ya, pero hay que ver también las características del paciente, porque, ojo, hay pacientes que a veces son sensibles a los componentes de ese Panadol que estás diciendo tú, ¿te das cuenta? Entonces también hay que tener mucho cuidado, tener siempre presente las reacciones que haya podido presentar esa persona en algún momento de su vida. Cuando una persona hace reacción a algún producto químico, es bueno tener presente a qué fue y anotar el nombre de ese producto, ¿ok?
No el nombre comercial, sino el químico. Eso es muy importante para que en la siguiente vez el doctor, si te quiere, a ver, doctor, ¿cómo se llama este producto? Ah, no, ella es sensible a este producto. No, doctor, hizo una reacción así, hasta ya le explico. Eso depende de cada persona, ¿ok? Es la sensibilidad que pueden presentar ellos. Bien, está exclusivamente en las farmacias, no precisan de servicios de un médico farmacéutico. También pueden incluirse medicamentos que pueden usarse sin prescripción médica, pero que requieren, por ejemplo, instrucciones individualizadas de un farmacéutico, o sea, de las personas que ahí te lo están extendiendo, ¿no? Por ejemplo, ellos te pueden decir, mire, colóquelo antes de esto, después de esto, ya son cosas ya de profesional, ¿no? Y eso te va a ayudar, lógicamente, a que tú puedas tener un mejor o una mejor utilización de ese producto, ¿ya? Por ejemplo, cuando el mantenimiento de esa terapia debe ser controlada, asegurar el cumplimiento de la misma. Su uso sin control también puede conducir a usos indebidos. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Ya. Claro, porque cuando nosotros compramos un ibuprofeno es porque ya yo realmente cuando me molesta, por decirte, el dolor de un hueso, o el dolor de algo, ¿no? Entonces, yo tomo mi ibuprofeno 1 cada 12 horas o 1 cada 8 horas y me calma y ya no necesito de más día porque ya me sentí bien, ¿no? Ya no necesito estar tomándola cada rato, ¿no? Entonces, definitivamente me controló mi malestar y ya yo me siento bien. Pero a veces hay personas que no reaccionan así. A ver, en cuanto a la composición del medicamento, su principio activo, ¿qué viene a hacer esto? Ahí vamos a ver que en el componente responsable de la actividad del medicamento y el que alcanza, ¿no? El lugar diana, cuando hablábamos de las dianas, ¿se acuerdan? Hablábamos de ciertas moléculas, ¿se acuerdan, jóvenes? Las dianas terapéuticas, las moléculas localizadas en cualquier parte de las células y que estas son capaces de reconocer un fármaco y producir una respuesta celular, ¿ya? Y que va a modificar el curso de la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, este principio activo es toda materia a la que se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. ¿Sí? Es la sustancia que actúa a sí misma en nuestro organismo. Y, por ejemplo, un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos, ¿ok? ¿Ya? Ahí, por ejemplo, el excipiente. Esta es aquella materia o sustancia que se añade a los principios activos de sus asociaciones del producto químico para servirles de vehículo. Ustedes, por ejemplo, miren, cuando ustedes vayan a preparar una penicilina, ¿ya? Que está en polvillo, en el frasquito cerradito, tienen que diluirla para administrarla al paciente. ¿Y con qué lo pueden diluir? Muchos de estos productos vienen con su diluyente, ¿ok? A eso se le llama excipiente. Entonces, ahora, hay médicos que dicen, no, esta penicilina la puedes diluir con suero fisiológico, la puedes diluir con agua destilada. Entonces, ese viene a ser el excipiente, ¿ok? Porque te va a permitir diluirla y administrarla, por ejemplo, por la vía intravenosa, ¿no? O la vía intramuscular, tal vez. Entonces, ese excipiente nos va a ayudar a que nos va a posibilitar en su preparación y la estabilidad del producto. Modificar sus propiedades organolépticas, determinar las propiedades físico-químicas del medicamento, determinar su biodisponibilidad, o sea, que llegue adecuadamente. Y bueno, generalmente se necesitan muy pequeñas cantidades del principio activo y lo que dificulta su ingestión y manipulación. Por ejemplo, para solucionar esto, el principio activo se mezcla con otros productos inertes, sin ninguna actividad, ¿no? Por eso yo les decía, por ejemplo, puede ser con el cloruro de sodio o suero fisiológico, o puede ser con agua destilada o agua estéril, ¿no? Los excipientes para que se adquiera una forma y tamaños adecuados, ¿no? Se introduce así el concepto de forma galénica o de forma farmacéutica. Por ejemplo, el principio activo puede tener un sabor desagradable o amargo, y en cuyo caso se añaden los denominados edulcorantes saborizantes. Es lo que estamos viendo en los jarabes de los niñitos pequeños, ¿no? De los bebés. Un bebé pequeño no te va a tomar un jarabe amargo. Tú vas a ver, prueba una gotita del jarabe del niño. Es dulcecito, le ponen un color bonito y un sabor y olor rico. Se dan cuenta a fresa, por decirte, y le ponen su edulcorante dulcecito para que el niño lo sienta agradable y él cada vez que le llegue el jarabito lo va a tomar.
¿Se dan cuenta? ¿Ya? Saborizantes, colorantes y olores ricos. Algunos excipientes han de figurar en el envase y embalaje de medicamentos. Algunos edulcorantes a tener en cuenta en caso de personas diabéticas o la lactosa, en el caso de personas que son intolerantes a la lactosa. Eso se aclara, ¿no? Porque hay casos. A un diabético, pues no le vas a dar un jarabe dulce, lógico, ¿no? O un medicamento que sea dulce, porque más bien le vas a agravar su problema. O un niño que tenga intolerancia a la lactosa, no le vas a dar, pues, lógicamente, eso, ¿no? Para los niños intolerantes tienen sus enzimas especiales para eso, ¿no? Bien, estas son sustancias que forman parte de la composición del medicamento según sea el caso, ¿no? Facilitar su administración y mejorar la acción de este en el cuerpo de la persona o el paciente, ¿no? Entonces, eso es lo que se logra, ¿no? Es bueno conocer todo esto, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, la forma magistral es un medicamento preparado por el químico farmacéutico para un paciente individualizado, para complementar con una prescripción médica. Aquí los farmacéuticos elaboran medicamentos hasta que empezó a desarrollarse en la industria farmacéutica. En un inicio era así. Al farmacéutico le decían que le prepararan una cremita para el dolor de los huesos, para los problemas tipos artríticos, etcétera. Entonces el profesional se dedicaba a preparar y ella le entregaba el producto al paciente y ella seguía las indicaciones de su médico. ¿Ya? ¿Bien? ¿Cuándo se prescriben estos productos? Ajustar, por ejemplo, las dosis exactas a la prescripción del profesional, presentar el medicamento en una forma farmacéutica que facilite su administración, que sea más cómoda, ¿no? Por ejemplo, tratándose de una cremita o algo, ¿no? O gotitas. Pacientes con intolerancia a efectos irritantes o algún excipiente o sustancia medicamentosa que va a formar parte del preparado, ¿no? Parte del preparado comercial, ¿no? En la personalización del medicamento se puede obviar, por ejemplo, su infusión a veces. Entonces, en el caso de los dermatólogos, ¿no? Prescriba una fórmula magistral preparado para la piel, por ejemplo, con hongos, por ejemplo, ¿no? Ajustados a las necesidades del paciente, ¿ya? O sea, ellos, lógicamente el químico las prepara. El etiquetaje, o sea, ¿cómo la etiquetan? Toda fórmula magistral se entrega con el etiquetado adecuado. ¿De qué se trata? ¿Qué producto es? Todo. El químico, todo. Información similar a la que contiene el prospecto de una especialidad. Ahí, por ejemplo, se encuentra descrito su composición, la caducidad del preparado, ¿no? La fecha de vencimiento, ¿ya? Las condiciones de su administración, datos que puedan ser de interés para el paciente en su utilización posterior, y para su preparación el farmacéutico observa en todas las fases, por ejemplo, las normas correctas de elaboración, ¿no? Con toda la asepsia posible, definitivamente, ¿no? También, bueno, ahí van a ver control de calidad, definitivamente. Esto es muy importante, el control de calidad, ¿no? Que mantenga siempre la bioseguridad, la higiene, todo en su preparación, ¿no? Bien. Que garanticen el rigor de todos los procedimientos, ¿no? Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, forma galénica de forma farmacéutica, por ejemplo, es la disposición individualizada a que se adaptan, ¿no? Los fármacos, los excipientes, farmacológicamente inactiva muchas veces para constituir un medicamento. La forma en que el producto es presentado por el fabricante, la forma en que es administrado este producto, la disposición de las sustancias medicamentosas para facilitar su administración, todo eso influye, ¿no? El primer objetivo de las formas galénicas, ahí vamos a ver normalizar las dosis de un medicamento, vamos a ver también, por ello se le conoce como unidades posológicas o posología, dosis, ¿sí? ¿No? El objetivo final de estas formas galénicas pueden alcanzar una máxima eficacia cuando se administran. Al principio se elaboraron para poder establecer unidades que tuvieran dosis fijas de un fármaco y con el que se pudiera tratar una determinada patología, ¿ya? Aquí vemos también la importancia de la forma farmacéutica reside en que determina la eficacia del medicamento. Lógicamente,
liberando el principio activo de manera lenta, liberando este principio activo en su lugar de mayor eficiencia en el tejido blanco, evitar daños al paciente por interacción química, solo utilizar sustancias insolubles, mejorar sabores, mejorar aspecto o presentación de estos productos, ¿ya? Entonces, de todo eso se cuenta en este momento, ¿no? Las diferentes formas farmacéuticas existentes. Tenemos la siguiente, que ya las conocemos nosotros cuando vamos a la farmacia a comprar un producto, ¿no? Por ejemplo, las formas sólidas. Tenemos polvos, tenemos papeles, oleosacáridos, o sea, aceites, granulados, presentaciones, cápsulas, sellos, tenemos tabletas o comprimidos, cápsulas, pastillas, píldoras, ven, mire cuántas presentaciones, extractos sólidos. Vamos a ver también aquí, por ejemplo, a ver, una cápsula. Ustedes indican una cápsula. ¿Qué es una cápsula, no? Estas son unas cubiertas de gelatina y adentro está la sustancia. Pueden ser sólidas, oleosas, pueden ser de polvos, granulados. Hay diferentes formas de presentación. Una vez que está en el estómago, los ácidos gástricos del estómago rompen esa capita de gelatina y lógicamente pasa al sistema porta, al hígado. Yo les había dicho que leyeran mucho sobre la fisiología del hígado, que es el órgano más noble que tenemos nosotros, donde se procesan más de 2000 reacciones bioquímicas. ¿Sí? Y entre ellas, lógicamente, está en este proceso de los medicamentos. ¿Sí? Entonces, es bueno leer sobre el hígado. ¿Ya? Yo los invito a que lean mucho sobre el hígado, ese órgano maravilloso que nos da la vida, ¿no? Porque en él nos ayuda en muchísimos procesos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros nos intoxicamos con algún medicamento, con algún alimento contaminado, o algún proceso, ¿no? Entonces, el hígado es el que, a veces, sobre todo cuando lo ingerimos a través de la vía oral, por ejemplo, ¿no? Y también, a ver, aquí vemos formas galénicas semisólidas. Ah, ahí está. Estas las conocemos nosotros también. Pomadas. ¿Quién nos ha puesto pomada por algún golpe, algún dolor que ha presentado en algún momento, no? Son de consistencia blanda, son adherentes a la piel y mucosas, son absorbentes, ¿no? Las pastas semisólidas, sólidas, las cremas, emulsiones de aceites, incluso de plantitas, etcétera, ¿no? Emplastos, forma extendida sobre tela, plástico, cinta adhesiva que se aplica sobre la piel y se reblandece con la temperatura corporal. Y ahí se absorbe, lógicamente, cumple su función, ¿no? El gel, ¿quién nos ha colocado un dolocodralán en gel, no? Un dolorcito, un golpe, algo, ¿no? O cuando han hecho ejercicio y les duele el cuerpo, y se aplican el gel y les pasa, ¿no? Las jaleas también, ¿no? Entonces, todas esas presentaciones, lógicamente, en el proceso de que tú te las colocas, tienen una excelente función, ¿no? De calmarte el malestar que estás viviendo en ese momento. Hay otras formas líquidas, ¿no? Farmacéuticas líquidas. Tenemos las lociones, enemas, ¿no? Las lociones que son usadas a nivel de la piel, los enemas que son usadas por vía rectal, las inhalaciones son usadas en forma de nebulizaciones vía respiratoria, los colirios que son usados en los ojos, aguas aromáticas, hay inyecciones también, ¿no? Que su vehículo es acuoso, o agua estéril, agua destilada, esterilizada, como estábamos explicando, o también un vehículo oleoso, que es un aceite vegetal. Y muchas veces las inyecciones son envasadas en ampollas de dosis de 1 a 25 mililitros, frascos ampollas radiales, frascos de vidrio, recipientes de plásticos, etc. Hay diferentes presentaciones, ¿no? Jarabes, porciones, mucílagos, emulsiones, ¿no? Pensiones, políticos. Lociones, por ejemplo, también hay un sinnúmero, miren chicos. Tenemos las pinturas, extractos fluidos, alimentos, todos estos productos que van a ayudar a calmarte malestares, ¿no? En el caso de alimentos, por ejemplo, vienen a ser preparaciones líquidas cuyo vehículo es acuoso, o puede ser oleoso también, ¿no? O con acción de alcohol, también alcohólicos, perdón, producto alcohólico o alcoholes, ¿no? Que se usan a través de una fricción, aplicación local, ¿ya?
También hay elixires, vinos medicinales, colodiones. Son productos que, bueno, más conocemos nosotros, lo que son los primeros que hemos mencionado, ¿no? Las pomadas, las pinturas, etc. Hay también presentaciones gaseosas, ¿ya? Aparte del oxígeno y el óxido nitroso, hay también aerosoles, que quieren hacer dispersiones finas de un líquido sólido o un gas en forma de niebla. Tenemos las gotitas de líquido o partículas de sólido de 5 micrones, pequeñísimas. Se administra por inhalación, ¿ya? Por ejemplo, ahora que con esta enfermedad que tenemos, se hacen muchas nebulizaciones a los pacientes que tienen problemas de dificultades respiratorias, ¿no? A los pacientes asmáticos, pacientes que presentan esos problemas. Recuerden ustedes que un medicamento genérico tiene el mismo principio activo, la misma dosis, la misma forma farmacéutica, las características cinéticas, dinámicas. Un medicamento que no está protegido con patente alguna y que es utilizado como referencia, ahí está, no es un nombre comercial, la forma farmacéutica de solución oral, la dosis 100 miligramos por mililitro, ahí está el paracetamol, principio activo, y la marca de laboratorio, que bueno, puede ser cualquier laboratorio que esté elaborando, ¿no? Bien, aquí. ¿Por qué se salió este ejercicio? Ay, chicos, no sé qué pasó. Un ratito, no sé qué pasó acá. Se detuvo la acción. Se cerró la pantalla. Sí, está cerrado ahora, ¿ves? Se cerró. Se cerró. Un ratito, chicos, ¿ya? Se cerró. No sé por qué pasó. ¿Dónde está? Tengo que ir al escritorio. Un ratito, chicos. Ay, Dios. Un ratito. Please, please, please. Un ratito, acá está. Espera, un ratito que abra. Un ratito. Estoy buscando qué raro, no sé por qué pasó. Un ratito, chicos, un ratito. Es que combinado con eso de la prescripción médica, y se fue. Es que en estas clases se unieron, espera un ratito. Aquí. Un ratito, chicos, ¿ya? Ahí está. Ya. Esto como hago ahora para entrar a mi esto. ¿Cómo era la cosa? Compartir con ustedes. Un ratito, chicos. ¿Qué pasó algo? Un ratito, espérense, jóvenes, un segundo. Coloqué mi máquina. Ya. ¿Están viendo la imagen? Sí, licenciada. Chicos, ¿sabes que no sé qué pasó? Te lo juro. No lo que fue. No hay que importancia aparte, pues. Sí, sí, es lo raro, hijo. ¿Sabes qué? Que quería continuar con eso y se fue.
Una maquinita, pórtate bonito. Ya. Un ratito sobre ti. Se ha puesto bien. Bien, imagínense todo esto de, aquí hablamos de la preclusión, uy, se cortó de nuevo, chicos, no sé qué está pasando con mi maestro, se ha detenido la función de cumplir, de compartir. ¿Qué pasó? Un ratito, voy a pedir ayuda, porfa. Se cortó de nuevo, mira. Ya. Un ratito, please. Ya. Sí, pues se fue, se va la imagen, no sé qué pasa. Mira, ahí está viendo, recién déjalo abierto, un ratito que hago. Un ratito, chicos. Ya, ahí está apareciendo. Ya. Pero vamos a buscar el imagen porque es más abajo de tanto, entonces. No, baja esto, baja esto. Sí, no sé qué pasa. Ahí creo que. Ajá, exacto. Ya, está. Pero ahora esto está arriba de acá. Sí, un poquito. Aquí vamos a compartir pantalla. Pantalla. Pero si no está grabando, después ahí. Ah, no me encontramos el botoncito de grabar. No sé sacar eso. No sé sacar eso. Aquí estaban, creo, ¿no? No. Entonces, tendrá que aquí es el botoncito que lo ponemos para grabar. A ver, déjame compartir.